Schoenstatt es un movimiento apostólico y mariano que surge el 18 de octubre de 1914 en Alemania. En ese día, el padre José Kentenich le propone a un grupo de seminaristas pedirle a la Santísima Virgen que se establezca en una capillita en la que se juntaban. Esta capillita después se transformó en lo que conocemos ahora como el santuario original, un lugar de gracias y de peregrinación. La convicción del padre y fundador fue que, a través de la vinculación con el santuario y con la Virgen María, estamos llamados a formarnos como hombres nuevos y a ser instrumentos para transformar la sociedad. El primer santuario filial fue construido en nuestro país y es una réplica exacta del santuario original. Alégrate, mujer. Estamos celebrando los 100 primeros años de las consagraciones femeninas del movimiento de Schoenstatt. En Uruguay también nos unimos a la familia internacional y celebramos el centenario de la mujer, porque significó el inicio y la incorporación de la mujer en el movimiento, pero también porque permite anunciar el ideal de ser imágenes vivas de María en nuestra vida diaria, en la Iglesia y en la sociedad. Agradecemos especialmente a Cecilia Sturla por su generosidad para con el movimiento y con toda la Iglesia. Agradecemos a la rama femenina de Schoenstatt Paraguay que se une en esta transmisión y finalmente agradecemos a la Iglesia de Montevideo, al Cardenal Sturla y a todo el equipo de ICM-TV por acompañarnos en este proyecto. Las ramas femeninas de Schoenstatt en Uruguay celebramos este año con 2 charlas a cargo de la profesora Cecilia Sturla. Cecilia Sturla es profesora de filosofía por la Universidad Católica Argentina. Dictó clases de filosofía y conferencias sobre temas relacionados con la filosofía, el feminismo y el liderazgo. Es autora de artículos de investigación en revistas y de opinión en medios de comunicación. Actualmente es directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta. Este año fue invitada como disertante en la Asamblea Anual de la Comisión Pontificia para América Latina con sede en el Vaticano sobre la presencia y participación de la mujer en la vida sinodal de la Iglesia en América Latina. Maestrando de Filosofía Política en la Universidad Nacional de Quilmes. Cecilia está casada y tiene 6 hijos y pertenece al Instituto de las Familias de Schoenstatt. La charla que comienza se titula Mujer, Feminismo e Iglesia, una relación prometedora. Buenas, acá estamos de nuevo, esta vez para hablar de la mujer en la Iglesia, pero hablar de ella, hablar de María en la Iglesia. Por eso el título es María, Mujer e Iglesia, una relación que promete. ¿Por qué en el fondo que promete? ¿Por qué esta relación promete? Porque hay muchas cosas que todavía están por cumplirse. Hay muchas cosas en la relación de la Iglesia con las mujeres, la Iglesia jerárquica con las mujeres, que todavía están por abrirse, que están por verse. Es una relación muy prometedora. Vamos a ver que no siempre fue tan prometedora, pero ahí está lo interesante de nuestra época y de todo lo que los feminismos nos están mostrando. Lo primero que nosotros vamos a ver es que María es la madre de la Iglesia, es madre de la Iglesia. ¿Por qué es madre de la Iglesia? Porque es madre de Jesús. Y la Iglesia se configura alrededor de María, de María en el cenáculo, ahora lo vamos a ver. Pero vamos a detenernos un poco en una mirada de María poco frecuente, no la más frecuente de todas. Nosotros la vemos a María como modelo, pero a mí me gusta verla como mujer, como madre y como esposa. María no es una idea, María no es un ideal, María es una mujer. Es una mujer que vivió en un tiempo determinado, es una mujer que tuvo una gran fe, que pudo ver a través de los signos de su vida un plan de Dios que la trascendía, que la excedía enormemente. Una mujer que en la Anunciación intuyó que Dios la quería para algo grande. Si nosotros vamos al aspecto más humano de María, nosotros vamos a ver que María es madre soltera, queda embarazada siendo soltera. Esto
Era un gran oprobio también para la familia, para los padres de María, porque acá tenemos que ver todo el elemento histórico, todo el contexto histórico. Entonces María es una madre soltera, joven, que queda embarazada, pero que entiende que Dios le está pidiendo algo diferente, ¿sí? Después se casa, pero veámosla a María en su corporeidad, en su ser mujer, pongámonos en sus pies nosotros para entender por qué María es tan importante. Porque María es importante para nosotros no solamente por ser la elegida para ser la madre de Dios, sino por cómo afrontó el ser madre de Dios. Porque ella era mujer, tan mujer como yo, ¿sí? No tenía pecado original, pero tan mujer como yo. Por eso hay que contextualizarla a María desde esta mirada. Queda embarazada muy joven, tiene un seguimiento y una fidelidad a un Dios que se manifiesta de diferentes maneras con ella y una gran fidelidad. La fidelidad de María es la fidelidad de toda mujer cuando se siente llamada, cuando tiene una vocación determinada. Eso también es un elemento clave para entender qué es lo que suscita María. Ahora, cuando María tiene esta intuición, cuando se le anuncia que va a ser la madre del Salvador, su primera reacción no es una reacción intimista de adoración hacia adentro y yo que estoy embarazada, sino que también se entera que su prima estaba embarazada y que como era mayor, la tenía que ir a cuidar. Y María sale al encuentro en una actitud de salida. La buena noticia hay que llevarla. ¿Y cómo se lleva la buena noticia? A través del servicio. Fíjense qué características tan femeninas de ir al encuentro del otro, anticiparse a lo que el otro necesita para poder darle las manos, para poder ayudarla. En ese encuentro tan bonito que nos llegan a través de los evangelios de María con su prima Isabel, María entona el Magnificat, ¿sí? Bienaventuradas me llamarán todas las generaciones. ¿Cuántas de nosotras mujeres podemos decir todas las generaciones me van a llamar bienaventurada? Ella se siente llamada por Dios, responde a ese llamado saliendo al encuentro. Es un gran gozo lo que tiene María, pero también una gran incertidumbre. No sabe qué es lo que le depara el futuro. No es que vino un ángel y le dijo, vos vas a ser la hija de Dios, vos vas a ser la madre de Dios y tu vida va a pasar por esto. La vida de María fue una gran incertidumbre como es nuestra vida. Porque no nos olvidemos que María es mujer, es cuerpo y espíritu, es ella, vivió en un tiempo determinado. Cuando lo presentan al niño en el templo, ¿sí? 7 espadas atravesarán tu corazón, a raíz de la vida de Jesús, la vida que va teniendo Jesús, el susto que le da este hijo que lo pierde en el templo, que esas vicisitudes María las sufrió como madre, eso no nos lo podemos olvidar. Y acá, frente a la cruz, se muestra algo que excede todas las palabras. Es un hijo que está muriendo en la cruz, que muere en la cruz y muere en la cruz de esa manera, en la peor de las ignominias, la peor de las humillaciones. Derramó toda gota de su sangre, de su cuerpo. Su sangre se vació su cuerpo con su sangre. Entonces acá hay una mujer que está al pie de la cruz, que no tiene miedo, que con un gran coraje se queda frente a su hijo juzgado como un criminal. Y acá hay otro dato de lo femenino, esta fidelidad y este coraje que hace que nosotras, madres espirituales o madres físicas, nos quedemos al pie de la cruz con nuestros hijos. Hay una fortaleza, hay un temple en María
que hace que también convoque a aquellos que lo habían rodeado a Jesús, pero que sin embargo tenían miedo. María no tuvo miedo, las mujeres no tuvieron miedo ni en la pasión ni en la muerte de Jesús. Por eso el cenáculo se hace alrededor de María. Acá hay un dato también interesante. Como María es aquella que implora al Espíritu Santo y que implora para todos el Espíritu Santo, tanto los discípulos varones como las discípulas mujeres, porque hay que decir que Jesús también tuvo muchas discípulas mujeres. Y esto que decíamos la vez pasada, de que Jesús en realidad tuvo una mirada diferente, es cierto. Vamos a ver ahora, cuando ya nos adentramos en el misterio de María como mujer y madre, porque así la tenemos que pensar, veamos cuál es la mirada que Jesús tuvo de las mujeres. Ustedes saben que la época en la que nace Jesús, las mujeres eran consideradas como madres y cuidadoras del hogar. La finalidad de la mujer era tener hijos. Si no tenían hijos, podían ser repudiadas. Jesús tiene una mirada diferente. Jesús nos va mostrando a lo largo de todos los evangelios cómo es su encuentro con las mujeres. Yo les voy a dar algunos ejemplos para que nosotros también veamos esa mirada de Cristo hacia la mujer. En esta imagen ustedes tienen el encuentro con la mujer sirofenicia, ¿sí? Que eran los que estaban del otro lado, eran los que los judíos no las consideraban. Sin embargo, esta mujer le pregunta a Jesús para que ellas también querían saber, querían estar en el reino. Y Jesús les dice que la hora no ha llegado, porque el mismo Jesús también humanamente, él se manejaba con la divina providencia, es decir, Dios se le iba manifestando y él se iba dando cuenta de lo que Dios le pedía. Lo mismo pasa en este encuentro. Jesús se da cuenta cuando la mujer lo interpela, le pregunta, ¿sí? Y Jesús le contesta y la mujer le vuelve a preguntar y le dice, hasta los perros comen de las sobras, ¿sí? Como nosotras no. Y ahí se produce este encuentro tan lindo entre Jesús y la mujer sirofenicia, y ahí un poco que toma conciencia el mismo Jesús de su papel para con las mujeres. Tenemos esta mujer, la hemorroísa, hacía 12 años que estaba perdiendo sangre, por lo tanto era considerada impura. Si ustedes saben, las mujeres judías tenían que ir a purificarse una vez por mes al templo. Esta mujer era como una especie de paria social porque vivía impura. Si vivía impura, quedaba sola, quedaba relegada dentro de la sociedad judía. Sin embargo, ella tiene tanta fe, que sabe que tocándole el manto a Jesús, ella va a estar curada, ¿sí? Y Jesús se da cuenta que alguien le toca el manto y le dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, todos te tocaron, estamos todos apretujados. Sin embargo, Jesús se da cuenta de esta mujer y le dice que su fe le ha salvado. Es decir, Jesús le restaura su dignidad, le restaura su pureza, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿sí? Salvarnos de todas estas cuestiones que socialmente nos tienen mal. Él tiene otra mirada de lo social, de lo religioso y hasta de lo humano. Y Jesús se da cuenta de esto. Por eso el tema de la hemorroísa es tan importante, también darle una lectura más feminista, si ustedes quieren decirle. Después está María de Magdala, que después se le llamó María Magdalena, sin embargo no está claro que haya sido así. María Magdalena no era de la que habían expulsado 7 demonios ni nada por el estilo. María de Magdala fue una de las principales discípulas de Jesús. Algunos dicen era adinerada, por lo tanto ella pone mucho de sus ahorros, ¿sí? Para poder seguir a Jesús y para poder alimentar a los discípulos. María de Magdala
fue una seguidora muy fiel de Jesús, tal es así que Jesús se le aparece a ella resucitado. Y miren estos versos qué bonitos de María Magdalena. Había una vez una seguidora de Jesús que lo amaba tanto como para tener el valor de presenciar su crucifixión. Él a su vez la amaba tanto como para elegirla como la primera en saber sobre su resurrección. María de Magdala es la apóstol de los apóstoles, así se la conocía. Ella, después de la resurrección de Cristo y después de Pentecostés, ella fue una gran discípula, una gran misionera, ¿sí?, que predicaba y que unificó bajo las enseñanzas que ella había tenido del mismo Jesús varias asambleas cristianas. Es muy interesante, si alguien está interesado en conocer la verdadera historia de María Magdalena, porque ahí nos dice mucho de la mujer, del papel que la mujer jugaba en la iglesia primitiva y de la importancia de la mujer y de los valores femeninos que aportaron a la iglesia femenina. María de Magdala debería ser reconocida, fue muy reconocida en las primeras comunidades cristianas. Después ya decayó el papel. Yo creo que con Constantino y cuando ya la iglesia se jerarquizó y se oficializó dentro de la cultura romana, ahí la jerarquía eclesiástica pasó a ser mayoritariamente masculina y las mujeres fuimos perdiendo lugar tanto simbólico como físico, ¿sí? Pero las primeras comunidades cristianas eran comunidades en las cuales las mujeres eran las que abrían las asambleas porque eran las dueñas de casa y allí se repartía el pan, etcétera, etcétera. Es decir, hay una exégesis y una historiografía que la literatura de las teólogas feministas nos están enseñando y nos están mostrando. Y me parece que ahí también hay una riqueza muy grande, porque la iglesia y las mujeres tienen o tuvimos una relación muy conflictiva. ¿Por qué muy conflictiva? Y porque a pesar de que Cristo tuvo esta mirada tan inclusiva y tan amorosa, con tanto amor hacia las mujeres, lo que siguió después, sobre todo después del siglo IV, ya fue muy culturizado por esta jerarquía o por estas culturas más patriarcales, ¿sí? Es el hombre el que tiene que dirigir, es el hombre el que tiene que administrar, es el hombre y la mujer quedó relegada al plano del hogar. De hecho, si nosotros vemos la forma de gobierno de la iglesia, es unilateralmente masculinizada en muchos aspectos. Eso podía parecer hasta casi natural que el hombre, hoy ya con todos los planteos, con todos los cuestionamientos a través de los diferentes feminismos, podemos empezar a cuestionar un poquito la probidad que tienen solamente los varones de administrar o conducir la iglesia, ¿sí? Con esto yo no quiero tomar una postura hipercrítica, pero sí decir que los feminismos hoy nos están mostrando un nuevo camino, nos están marcando que la iglesia, que no nos olvidemos que la iglesia es femenina, ¿sí? Y que en realidad es muy importante que dentro de la iglesia haya también perspectiva de género. ¿Qué significa perspectiva de género? Significa que miremos muchos temas de la iglesia, ¿sí?, con las miradas tanto masculinas como femeninas. No porque la iglesia jerárquica esté constituida por varones, significa que la mujer no puede opinar, no puede hablar, porque la mujer conforma el 50% de la iglesia activa. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Dicen que un cardenal en el Concilio Vaticano II cuestionó fuertemente este tema y dijo que ¿por qué
¿Por qué dentro de este concilio no están representadas las mujeres si ellas forman el 50% de la población eclesiástica? ¿Sí? Y a partir de ahí en el concilio se congregó a un grupo de mujeres que encontraron por ahí, según las crónicas, para que las mujeres fueran, aunque sea de oyentes, y que también trabajaran en las plenarias. Entonces, esto muestra también que hoy la Iglesia no es la misma que la de hace 100 años y que las mujeres han tomado un protagonismo y tienen que tomar un protagonismo y que le vendría muy bien a la Iglesia. ¿Por qué le vendría muy bien a la Iglesia? Sobre todo para afrontar los nuevos desafíos y escuchar la voz del tiempo, que es la voz de Dios, porque Dios se manifiesta en las épocas, Dios se manifiesta en lo concreto. Nosotros creemos en un Dios personal, en un Dios providente, y Jesucristo es el Señor de la historia, y la historia nos está diciendo algo con los feminismos, la historia nos está diciendo algo acerca de la mujer hoy, que tiene que tomar un papel diferente. ¿En qué sentido tiene que tomar un papel diferente? Y acá a mí me gusta unirlo con María. ¿Sí? El protagonismo que tuvo María en la iglesia naciente, el protagonismo que tuvo el sí de María con su fiat, ¿sí? En la anunciación. Y acá la audacia de María de decir que sí a algo que no sabía qué es lo que le iba a deparar, porque María, cuando queda embarazada, no sabía que su hijo iba a morir en una cruz y tampoco se podía imaginar que iba a resucitar. Entonces, esta audacia de decirle sí a Dios y ser fiel a Dios nos impulsa hoy a tener también una mirada audaz para la iglesia de las nuevas playas. Por eso tenemos que tener una mirada creativa junto a los obispos y los sacerdotes. Acá no significa que uno, porque sea feminista, va a tirar abajo la iglesia jerárquica. No, se trata de ser creativos a la hora de tomar decisiones en la iglesia. Se trata de ser creativos a la hora de tomar decisiones en una diócesis, de ser creativos a la hora de tomar decisiones en una parroquia, donde las mujeres tienen que tener protagonismo y tienen que ser escuchadas. ¿Por qué tienen que ser escuchadas? Porque los varones no pueden decidir todo, porque el presbiterio, los presbíteros que están hechos, que están organizados por varones, tienen el defecto de que son todos varones y las virtudes de que son todos varones, pero entonces miran la realidad desde la perspectiva masculina y no se amplía la perspectiva femenina. Por eso es tan importante que las mujeres empecemos a comprometernos activamente en la iglesia, pero que empecemos a comprometernos activamente también en las decisiones parroquiales, en las decisiones diocesanas. ¿Sí? Por eso, como caminos alternativos, proponer mesas de diálogo, asesorías de mujeres a obispos y sacerdotes, ¿sí? Que al tener el voto del celibato y no convivir con una mujer, tienen una mirada unilateralmente masculina y necesitan el complemento de esa mirada de las mujeres. Además, que las miradas de las mujeres son miradas diferentes, son miradas que pueden paliar y pueden ayudar a resolver muchos conflictos internos que tiene la iglesia, así como lo ayudó María. María, en la iglesia naciente, era aquella referente de los discípulos. De hecho, los discípulos estaban reunidos en torno a María en Pentecostés. Significaba algo, significaba que cuando los varones tenían miedo estaban reunidos frente a una mujer. Acá uno tiene que aprender de las lecciones de la historia, y es que la iglesia necesita renovarse, como dice Puebla, necesita renovarse en su espíritu y necesita renovarse en sus formas. Y acá las mujeres tenemos que asumir esta enseñanza mariana. Por eso, reclamar que en las diócesis haya mujeres que participen junto al obispo, también ayudándolo en la toma de decisiones, no es una locura.
No es una locura y está posibilitado, de hecho, por el Concilio Vaticano II. Ahora, ¿cuáles son las actividades concretas que nosotros podemos tener como mujeres? Primero, ver si las parroquias están abiertas a tener pastorales que aborden el tema de la mujer, que aborden la problemática de género. Esto es muy importante. Es decir, fíjense que en las universidades nacionales o públicas, que no son confesionales, siempre hay cátedras de género, la mirada de la mujer o los feminismos o feminismos aborígenes, feminismo negro, feminismo, etcétera, etcétera. Dentro de la Iglesia Católica nosotros no tenemos eso, dentro de las universidades católicas nosotros no tenemos eso. Es más, lo vemos con recelo. Y ahí hay un error. Ahí hay un error que hay que subsanar. Por eso el título es Una relación que promete. Es decir, nosotros dentro de la Iglesia también tenemos que posicionarnos firmemente sobre un montón de temas que nos fueron mostrando los feminismos, los diferentes feminismos a lo largo de la historia y que hoy la Iglesia los tiene que asumir, siempre en las partes que antropológicamente coincidimos, pero hoy la Iglesia se tiene que hacer cargo de los feminismos. Hoy la Iglesia tiene que aprender a hablar no solamente con los feminismos, sino a hacerse feministas en el mejor, signo de la palabra, digamos. Por eso tenemos que abrir la cabeza. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que son importantísimas, ¿sí? La formación de los sacerdotes en los feminismos, la formación de los sacerdotes en un montón de aspectos que si se deja a la mujer de lado, los sacerdotes o los futuros sacerdotes no tienen acceso. Los seminarios tienen también que participar las mujeres de esa formación, porque si no hay una mirada que los sacerdotes no la ven y se puede caer en el error de todos estos siglos de seguir fomentando el clericalismo. Es darle un papel al clero que el clero no lo tiene, ¿sí? Darle una importancia al clero que el clero no lo tiene. El clero son ministros, si quieren los sacerdotes son ministros, pero no tienen mayor importancia que los laicos en los aspectos más comunes de la opinión, de la administración, de la Iglesia. Entonces, eso hay que empezar a removerlo dentro de la Iglesia y en eso los feminismos tienen mucho para aportar. Tenemos que hablar públicamente acerca de la violencia doméstica y de la violencia de género. En eso nos tenemos que hacer cargo. Las parroquias tienen que tener en sí pastorales por el tema de la violencia de género. ¿Cómo organizamos? ¿Cómo organizamos en los grupos? Si hay alcohólicos anónimos, también tiene que haber estos grupos que ayuden a las mujeres que están sometidas a la subordinación y a la violencia. Si no salen de nuestras parroquias, ¿de dónde van a salir? Y bueno, de las organizaciones no gubernamentales o de las organizaciones gubernamentales. Pero, ¿y el cristianismo? ¿Qué tiene que decir Cristo? ¿Qué tiene que decir a esa mirada integral de la mujer y del varón sobre el tema de la violencia? Porque ahí podemos hacer un aporte significativo y trascendente también. ¿Por qué las parroquias no se abren a este tipo de pastorales? Las mujeres tenemos que ser abanderadas de todo esto. Y las mujeres de iglesia, y sin tenerle miedo ni al obispo, ni a los sacerdotes, ¿sí? Ni a los grupos más tradicionalistas de la iglesia. Nosotras queremos ser mensajeras de la buena noticia. Nosotros queremos ser misioneras, queremos ser discípulas de Cristo y para eso nos tenemos que meter en todos estos temas que hoy son que cobran una importancia enorme porque los tenemos frente a nuestros ojos esos problemas, porque ahora se empezó a hablar de la violencia de género, porque ahora se empezó a hablar de los abusos sexuales, tanto adentro como afuera de la iglesia. Entonces, todos estos temas la mujer los toca de raíz y tenemos el coraje como para llevarlos adelante, denunciarlos y hacernos cargo también de lo que nos corresponde. Entonces, acá hay un papel muy importante de la mujer
dentro de la iglesia. No solamente de la iglesia jerárquica, sino de la iglesia que es viva, que es pueblo de Dios. Esto es un tema muy importante. La iglesia es femenina, tiene que incluir a las mujeres en su conducción. La iglesia femenina. Y acá a mí me gusta recordar en von Balthasar habla, un teólogo habla de los 5 espíritus de la iglesia, ¿no? Los principios de la iglesia, el principio mariano, el principio petrino, joánico, etc. El principio petrino es la jerarquía, es Pedro, ¿sí? Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, está todo bien. Pero antes del principio petrino está el principio mariano, porque la iglesia se constituye como iglesia alrededor de María también, porque es María la madre de Jesús. Es María la que le puso el cuerpo a la encarnación. Y la encarnación del Verbo es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta iglesia. Es Jesús el que se hace hombre. Es Jesús el que es nuestro guía, ¿sí? Ahora, es Jesús que en su encarnación lo hace a través del seno virginal de María. Y ahí hay una dimensión de una belleza inigualable, ¿sí? La encarnación nos muestra esta comunión que nosotros tenemos con Jesús y con María por ser seres humanos. Es Dios que se hace hombre. Hombre en Jesús y se encarna en el seno de una mujer. María es la iglesia, es la primera iglesia porque lleva en su seno a Jesús. Entonces la iglesia es femenina. Y si es femenina, tiene que tener también estilo femenino en su conducción. San Juan Pablo II decía, Dios es Padre, pero también es Madre. Y así como nosotros podemos relacionar todo este tema con la Trinidad es relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso la familia es una imagen de la Trinidad, porque la familia es relación. En una familia, la relación entre padre y madre es una relación de reciprocidad y de igualdad. Y esto tiene que quedar claro. La mujer es relación, es reciprocidad, es mutualidad, es complementación con respecto al varón. Entonces la iglesia debe estar conducida al modo familiar, en esta reciprocidad, mutualidad, complementariedad entre varones y mujeres. Porque si no, se produce una unilateralización, es decir, una sola mirada cree que puede ver toda la realidad y no es así, porque la realidad es masculina y es femenina. Por eso las mujeres tenemos que darle rostro a la iglesia y un rostro de mujer, un rostro a una iglesia que necesita que necesita del amor, que necesita de las virtudes propiamente femeninas, que no digo que los varones no la tengan, pero hay diferentes acentuaciones. No es lo mismo el rol de una madre que el rol de un padre en una familia. Ambos son necesarios. Ambos son necesarios, no solamente el rol del padre, sino también el rol de una madre. ¿Sí? Y ahí hay una relación de reciprocidad y ahí nosotros estamos hablando de una iglesia con rostro femenino, una iglesia que quiere ser respuesta para el mundo, que quiere abrazar al ser humano en su seno y a todos los seres humanos. María es nuestro gran ejemplo. María es aquella mujer que estuvo y que abrazó
abrazó a todos los discípulos. Primero por su condición de madre, porque sabe lo que sus hijos necesitan, sabe lo que nosotros necesitamos. Y así como una madre intuye cuando los hijos están bien, cuando los hijos están mal, María intuye porque es madre. Y la Iglesia necesita también esta mirada de madre. ¿Qué es lo que nuestros hijos necesitan? ¿Qué es lo que nuestros hijos hoy más relegados, los más pobres entre los pobres, los despreciados, las minorías sexuales? ¿Dónde está esa Iglesia que es madre, que tiene rostro de madre y que abraza a todas esas realidades? ¿Cuáles son nuestros posicionamientos como Iglesia? ¿Qué hacemos como miembros activos de la Iglesia con esas realidades que tienen tanto dolor, con esas realidades que la Iglesia mira para otro lado? Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender lo importante que es el rostro femenino en una iglesia. María es nuestro modelo, María es educadora. ¿Por qué? Porque estuvo frente a la cruz y sabe lo que su hijo sufre en la cruz. No en vano, el mundo es mariano. Las grandes peregrinaciones y los grandes encuentros, ¿sí?, de la Iglesia es en torno a los grandes santuarios marianos, porque todos le pedimos a nuestra Madre. Solamente nuestra Madre sabe estas cosas que llevamos en el corazón, porque ella se solidarizó, ella se encarnó tanto en la misión de su Hijo, que es en esa cruz donde nosotros nos asimilamos a ella. Por eso María es un remolino que nos lleva a Jesús. Y acá no estamos diciendo que es o Jesús o María, nosotros no los podemos pensar separados, porque Dios pudo habernos salvado del pecado de infinitas maneras porque es Dios. Sin embargo, quiso encarnarse en la debilidad de una mujer, quiso hacerse hombre en el cuerpo de una mujer. Y ahí nosotros no podemos decir nada. Si Dios quiso encarnarse en María, es porque María es importante en la historia de la salvación, es porque las mujeres somos importantes en la historia de la salvación. No podemos separar lo que Dios pensó unido, no podemos separar a Cristo de María, porque si Cristo se encarnó, lo hizo a través de María, y eso estaba en el plan de Dios. María, como dijimos recién, es nuestra madre, es educadora, es modelo, porque tiene el coraje que en tiempos difíciles reúne. Las mujeres tenemos que saber reunirnos en tiempos difíciles, tenemos que reunir a los nuestros, tenemos que reunir a aquellos que hoy la están pasando peor. ¿Sí? Y así como María reúne en torno a sí a los discípulos, las mujeres también tenemos esa misma misión. ¿Sí? Y donde falta el coraje masculino, ahí está el coraje de la mujer, porque esa es la gran enseñanza de María. Por eso María es madre y es educadora nuestra. En este sentido, tenemos como una gran misión asumir lo femenino de María. Y asumir lo femenino de María no es tener la idea de María, no es decir María es un ideal. No, María es una mujer concreta que vivió en un tiempo concreto, que sufrió lo indecible con planes de Dios que nunca los entendió y sin embargo su sí fiel, su fidelidad a toda prueba, ¿sí?, hizo que ella dijera: bienaventuradas me llamarán todas las generaciones. Hay aquí un elemento teológico inefable, pero también un elemento antropológico, porque María es madre y educadora, pero no solo a la mujer, no solo de la mujer, sino del varón. Y acá hay otro tema muy importante, que es que tenemos que desarmar esta costumbre que tenemos, que María es modelo de la mujer
y Jesús es el modelo del varón, porque no es cierta, es falsa. María es madre y educadora del varón, porque saca lo mejor del varón, y de la mujer, porque saca lo mejor de la mujer. Jesús es maestro de mujeres y maestro de varones. No es que yo me quedo con María porque soy mujer y mi marido se queda con Jesús porque es varón. Eso hay que romperlo. Porque la iglesia, cuando nosotros decimos que la iglesia es madre, es que tiene rostro de madre, pero el rostro de madre lo puede tener un padre. Y a eso voy. Ahora, sin esta reciprocidad, sin esta complementación, la cosa se dificulta. Y cuando yo hablo de unilateralidad masculina, también puedo caer en la unilateralidad femenina, que tampoco está buena. Es decir, acá, cuando Dios crea al hombre, los crea como varón y mujer, como apoyo y consuelo mutuos. Y no está hablando solamente del matrimonio, está hablando de la relación que se establece entre los sexos. Ambos nos tenemos que impulsar, ambos nos tenemos que elevar. La gracia recae en ambos de diferentes modos. Tenemos igualdad en la dignidad, pero tenemos una diferencia en la modalidad. La Iglesia tiene que tener ambas modalidades para ser reflejo de la Santísima Trinidad. Por eso, de vuelta, María, mujer, ¿sí? Iglesia, hay una relación que promete, pero tenemos que ser creativos, porque durante muchos años, siglos les diría, que la Iglesia relegó a la mujer. Ahora ya no puede relegarla. Los últimos papas, ¿sí?, promovieron a la mujer a imágenes ya a la par de los feminismos, pero no hemos sabido leerlos. Ahora que la sociedad nos empuja para conocer los feminismos, tenemos también que conocer y que impulsar los feminismos dentro de la Iglesia, porque le van a hacer mucho bien, así como María le hizo mucho bien a la Iglesia. Muchas gracias y espero que estas reflexiones sirvan para amar más a nuestra Madre y amar más también a nuestra Iglesia, que tanto necesita de nuestros aportes.